Buenas compañeras y compañeros, un gusto verdaderamente tenerlos a todos y a todas aquí. Precisamente hoy queremos cerrar con esto. Hemos estado celebrando la Semana del Bienestar Laboral y sé que en muchas instituciones se han hecho actividades y nosotros hemos visitado varias instituciones para tomar un poco de fotos de esas actividades y otras instituciones nos han estado mandando evidencia de esas actividades. Entonces, por parte de la Oficina de Salud Ocupacional, de la Oficialía Mayor, e incluso de don Leonardo, del ministro, les damos las más cordiales gracias por haber enviado todas esas evidencias de lo que se ha realizado. Quería comentarles, bueno, que esta tarde los voy a acompañar yo, Ala Madrigal, y mi colega Karen Espinosa, monje, que es la nueva psicóloga en el departamento, donde ya ni tan nueva, ya lleva meses con nosotros, y que ha demostrado ser sumamente profesional, y ella me estará ayudando con la charla de hoy. Es todo un cambio porque siempre había tenido que escucharme a mí, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. No sé más bien si estás ahí, Karen, si querés saludar. Hola, Litan y compañeros. Buenas tardes. Un gusto poder acompañarles la tarde de hoy. Como decía Alan, cerrando, diría yo, con broche de oro, ¿verdad? Todo lo que ha sido la Semana del Bienestar Laboral, que hemos visto un montón de iniciativas súper bonitas y agradecerles porque sin las comisiones de salud ocupacional, ¿verdad? Muchas veces esto no sería posible, ¿verdad? Ustedes son ahí los que representan esa parte en los centros educativos y agradecerles también todas esas iniciativas tan importantes. Bueno, quería comentarles un poco. La lista que está ahí es la lista de forms detectan el IP, es decir, la dirección desde la que se está llenando y aceptan solamente un IP cada vez que se llena. Me explico, el sentido práctico de esto. Si varias personas llenamos la lista de la misma computadora o del mismo dispositivo, ya sea el celular o una tablet, etcétera, etcétera, solamente va a aceptar una persona y no va a llenar las otras. Entonces, por si es necesario que alguien entre en su dispositivo en algún momento y llene la lista, no importa que vuelva a salir, lo sigan viendo en un solo dispositivo. Yo sé que sobre todo en algunos lugares donde la señal es un poquito débil, pues la gente normalmente usa un solo dispositivo para aprovechar y el ancho de banda que les dé a todos. Pero en este caso les voy a pedir sí que entren y llenen la lista solamente. Eso les va a tomar poco tiempo. Mami, ¿usted puede ir como alistando? Es nada más. Es importante que cerremos los micrófonos. Son chispas del oficio. Aquí se entera uno de muchísimas cosas. Bueno, los objetivos de la charla de hoy es comprender que es una crisis en el entorno laboral y personal, porque la crisis es algo imprevisible. Karen nos va a hablar de eso y depende mucho del cristal con el que se mire. Por eso a veces nosotros vemos que a una persona se le hace el mundo por algo que nosotros hemos pasado, etcétera, etcétera, y que quizá pensamos que no es tan grave y a esta persona le resulta súper grave. Sobre todo con los estudiantes, por ejemplo, a veces, porque la crisis depende también, que eso lo vamos a ver con Karen, del momento vital que estamos viviendo, etcétera, etcétera, y no siempre lo que yo veo como una crisis, otra persona lo va a ver igual. Vamos a identificar los tipos comunes de crisis, ya sea en entorno personal, en el educativo, porque las crisis no siempre se presentan con sirenas o caos evidente. Nosotros, es lo que yo le comentaba hace poco a un grupo, es igual
cuando pensamos en la depresión. Pensamos en la depresión como ese, vulgarmente hablando, ese descachimbamiento moral interno rehecho, ¿verdad? Ese sentirse mal, ese estar en una situación sombría, etcétera, etcétera. Y no necesariamente. A veces son cuestiones muy sonrientes. Igual las crisis a veces son silenciosas, progresivas y son profundamente humanas, porque nos toca a todos en mayor o menor grado, nos hacen cuestionar nuestra ética, nos hacen cuestionar el sistema, nos hacen cuestionar un montón de cosas. Y también se va a tratar de aprender estrategias para afrontar esas crisis, que definitivamente es lo más importante. Antes que nada, este día nos acompaña en algo que nunca se ha hecho, que se invitó también a la gente de los comités de riesgos. ¿Por qué se invitó a la gente de los comités de riesgos? Porque muchas veces se da el trabajo conjunto y también porque es importante que los comités de riesgos, y fue lo que conversamos con las compañeras de control interno y gestión de riesgos, también tengan una visión de lo que son las crisis, porque les toca enfrentar muchas veces crisis sociales, etcétera, etcétera. Pero es interesante que hagamos una división de qué es lo que hace cada quien, qué es lo que hacen las comisiones y los comités de riesgos. Primero que nada, vean la palabra, comisión de salud ocupacional. No existe comité de salud ocupacional, existe comisión de salud ocupacional. Les digo eso porque todavía al día de hoy, después de muchos años, mucha gente me sigue hablando del Comité de Salud Ocupacional y gente que incluso está dentro de la Comisión de Salud Ocupacional. Pues es una comisión, no un comité. Es diferente, la comisión dura 3 años, el comité dura 1, la comisión tiene que estar por fuerza el director o directora, en el comité tiene que estar por fuerza el director y directora, en la comisión no tiene que estar por fuerza el director o directora. Está compuesto únicamente por gente cuyo código pertenezca a la institución. También nos pasa que a veces nos dice, es que aquí hay 15 personas y nos vamos a Integra y en realidad lo que hay son 5 o 6 personas. El resto es gente que llega un día, que da clases ahí, que llega como itinerante. Ok, esos no se cuentan porque pasamos al hecho y se asume que ya tiene comisión de salud ocupacional en el centro de trabajo donde tiene el código. ¿De qué se encargan las comisiones? De investigar las causas de los riesgos del trabajo. Riesgos del trabajo, conste, ¿ok? No es una investigación tipo INS. Es una investigación de, ok, para darles un ejemplo así como básico, para que me comprendan, es una investigación tipo, aquí se cae mucha gente, ¿por qué? ¿Ok? Ese es el tipo de investigación. Se investiga las causas que producen el riesgo. Se encarga de vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales, reglamentarias y cualquier disposición sobre salud ocupacional. Es importante que la gente vigile la página de salud ocupacional porque ahí se está poniendo información. No somos profesionales en salud ocupacional y no tenemos por qué serlo. Entonces, pues ahí se está poniendo información. Notificar por escrito a la persona empleadora las condiciones de riesgo que se hayan identificado, siempre por escrito, como dicen, papelito habla. Solicitar copia de las estadísticas de accidentabilidad y los informes de investigación de accidentes y enfermedades que ocurran en el centro de trabajo, que ocurran en el centro, ¿verdad? Eso es importante puntualizarlo, porque la Comisión de Salud Ocupacional es la Comisión de Salud Ocupacional del centro. Yo me he encontrado con gente que me pregunta por Comisión de Salud Ocupacional Circuital. No existe eso. ¿Okay? La Comisión de Salud Ocupacional es en el centro de trabajo. No existe Comisión de Salud Ocupacional Regional. Nosotros somos la Oficina de Salud Ocupacional, no una especie de Comisión de Salud Ocupacional Nacional. Entonces, para que vayamos viendo esta terminología. Solicitar copias de los informes y programas anuales de la oficina o departamento cuando así lo requiera y corresponda. Constituirse en enlace de comunicación con el Consejo. Elaborar un informe anual de las acciones desarrolladas por la Comisión, utilizando para ello el formato propuesto para el Consejo, que en este caso es el portal de centros de trabajo o PST. Cuando se han inscrito o se hace cualquier movimiento, dígase renovación, dígase inscripciones, modificaciones, etcétera, etcétera. Yo siempre, cuando se hace bien, yo mando un comprobante. El comprobante, bueno, yo o Karen en este caso, porque Karen ahora también lo está haciendo. Perdón, Karen. En este caso,
Me dicen que no se está viendo la presentación, no la pueden ver. No, Alita, no se está compartiendo la No, señor, se presentación. descompletó. Que dice que me avisaron. Yo hablé que hablé, a ver, vamos a ver. Vamos a estas son chispas Pero del fue que oficio. se quitó, Alan, fue que se quitó porque sí se estaba porque sí apreciando. estaba, ¿verdad? Sí estaba. Fue que Ok, se acaba de entonces quitar. vamos a ver. Ahí se está viendo, gente. Ahora sí. Sí, Alita, ahí Sí, sí. señor. Ok, bueno, les decía que la otra cosa es constituirse en enlace de comunicación con el consejo, también elaborar un informe anual, que eso se hace con el PST. Cuando yo les mando a decir, les mando el comprobante, se les manda a decir cuál es la dirección que tienen que consultar, y ahí está el manualito que trae más fotos que texto. Entonces, tiene como 14 páginas y más fotos que texto, entonces es muy fácil de seguir. Y colaborar en la organización de actividad de información y motivación sobre la prevención de riesgos laborales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los comités? Estábamos hablando de las comisiones, de los comités. Organizar, diseñar, conducir y dirigir la realización de un diagnóstico de las principales amenazas y factores de vulnerabilidad. Después, evaluar las características del centro educativo y de la comunidad. Orientar y brindar el apoyo para que se puedan diseñar y desarrollar con éxito el plan institucional de gestión de riesgo. Orientar y brindar el apoyo para diseñar y desarrollar el plan respectivo de los procedimientos operativos. Supervisar la labor de los equipos de trabajo o brigadas según el plan de trabajo, ¿verdad? Y los procedimientos que tengan. Coordinar con los miembros de la comunidad educativa aspectos relevantes al seguimiento y sostenibilidad, y coordinar con otras instituciones y organismos asesoría específica en materia de evaluación de suelos, estructuras, amenazas, etcétera, etcétera. También activar todas las sesiones prácticas que se hayan contemplado periódicamente en el plan, coordinar las acciones de respuesta, evaluar la aplicación del plan de respuesta, realizar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta, coordinar la capacitación de los miembros de la comunidad educativa, y el comité y los centros educativos deben considerar lo expuesto por el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios, que eso doy por un hecho que ustedes lo conocen, y las actividades, acciones y tareas del Comité Integral de Gestión de Riesgo y de las áreas de trabajo en el contexto del programa de gestión de riesgo se debe hacer siempre bajo un enfoque de género o inclusión. Entonces, se dan cuenta de cuáles son las diferencias que hay aquí y también de cuáles son las similitudes. ¿Por qué? Porque tenemos que muchas veces los riesgos laborales y los riesgos que puedan ser identificados por el comité de riesgo van de la mano, y hay actividades que con el fin de no estar desperdiciando tiempo y de no estar duplicando cosas, etcétera, etcétera, se pueden organizar juntos. Pero vulgarmente hablando, como les digo yo, a la hora de los balazos, o sea, a la hora de hacer el informe, se hace el informe a la hora de reportar las actividades que se hacen, el comité de riesgos lo reportará a su forma, y la Comisión de Salud Ocupacional lo reportará en el PST dentro de las actividades como una actividad de la comisión. Y como ustedes pueden ver, hacen cosas completamente diferentes. Y hoy los compañeros nos están acompañando, valga la redundancia, aquí están con nosotros. Bien, vamos a hablar de las crisis. Hay cosas que nos alertan que existe una crisis. Cuando tenemos cambios de comportamiento, es decir, la persona que antes llegaba siempre temprano no llega temprano, que la persona que siempre se veía de buen humor de un pronto a otro se ve de mal humor, o al revés, que la persona que antes se veía siempre de mal humor, porque hay personas que somos serias de naturaleza, ahora se ve más bien de buen humor. Cuando hay desinformación, cuando hay quejas recurrentes de la persona, porque muchas veces el conflicto detrás de todo se esconde en quejas, en me hacen, me dicen, etcétera, etcétera, pero el conflicto real es que hay un problema de tal tipo que está en tal lugar, que está como escondido, y cuando hay falta de comunicación. ¿A qué se refiere esto? A señales de que algo no está bien.
cuando nosotros vemos que a una persona le es difícil transmitir un mensaje o al revés, o entender un mensaje que se le está transmitiendo. Muchas veces en las instituciones nos topamos con gente que, ay, se le ha dicho de una y mil formas. Bueno, entonces quiere decir que no es eso, que hay algo que está más adentro, que hay algo que no está bien. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que llegamos entonces a un momento donde se comienza a manifestar que lo que hay es un problema. Y eso es algo que tenemos que aprender a leer entre líneas. Igual ustedes lo ven con los estudiantes, por ejemplo. Muchas veces ese chiquillo callado y todo, y que se porta bien, a veces lo que oculta es un conflicto interno bien preocupante. A veces ese compañero que está callado, que no habla con nadie, que dice no se mete con nadie, lo que oculta es un sentimiento de soledad muy jodido. Cuando tenemos pérdida de confianza, cuando hay reacciones emocionales intensas, es decir, y me imagino que todos y todas lo hemos visto, cuando vemos una persona que uno dice, pero ¿por qué se enojó tanto por tan poco? ¿O por qué se echa a morir por tan poco? ¿O por qué tantas cosas? Esto se me ocurre, esto cuando hay reacciones emocionales intensas, se me ocurre mucho con casos de acoso, o supuesto acoso, o aparente acoso, eh, que hemos tenido en la oficina. Muchas veces alguien llega y nos dice, y llega la persona llorando y muy nerviosa y toda la cosa. Así me pasó una vez con una muchacha, llegó llorando y súper nerviosa y el asunto es, yo no quiero regresar ahí, no quiero saber, que es una reacción muy común cuando hay acoso. Entonces yo comienzo a hablar con ella y generalmente uno pide que le explique un poquito cuáles fueron las conductas de acoso. Y ella me dijo algo muy interesante. Es que la directora me quitó el internet. Entonces yo me quedé pensando, ¿a qué se refiere con que la directora me quitó el internet? Y ya le pregunté qué había pasado. Pues resulta que fue unas personas a arreglar el internet de la escuela y desde entonces el celular de ella no logra conectarse. ¿Ok? Entonces, fue la directora culpable, porque ella es la que maneja el internet. Y yo me ponía a pensar, bueno, quizá al rato la señora ni siquiera maneja bien el concepto de IP o la resolución de un IP por un celular y demás, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta y yo puedo pensar que hay algo más, algo está sucediendo en la vida de esa persona, porque está teniendo una reacción intensa a algo que no debería tener una reacción tan intensa. Cuando hay caída en productividad o en la reputación, alguien que antes veíamos como muy trabajador o trabajadora, ahora ya no tanto. Recuerden que también lo que yo les digo puede ser al revés. Cuando la palabra que tenemos que poner atención aquí es exceso. Hay gente más bien, y lo sé porque yo lo he visto, hay gente que le da a la 1 de la mañana trabajando. Yo le digo siempre a la gente, hay algo muy curioso, que nosotros pasamos recibiendo correos todo el tiempo. Más bien, Karen y yo a veces no vamos abasto con los correos. Entonces, pasamos recibiendo todo el tiempo. Y es muy gracioso porque a veces terminamos un viernes con 0 correos y cuando regresamos el lunes tenemos un montón de correos más. Y yo me pongo a ver cuándo fueron enviados esos correos. Y hay correos enviados un domingo, hay correos enviados me he encontrado correos enviados a las 3 de la mañana. Y yo digo, bueno, por un lado digo, qué bonito, a las 3 de la mañana estaban pensando en nosotros, pero por otro lado digo, qué enfermos, esa persona tiene chance de hacer algo. Y también, ¿es necesario para esta persona vivir tan ocupada que no pueda ver otras cosas? Cuando hay errores graves o decisiones Perdón, precipitadas. Sí. se te colocó otro documento. Se me colocó otro documento. Ujú. Ah, carajo. No, si estoy. Voy a comenzar a cerrar ventanas, a ver qué, güey. ¿Un documento de qué? Es como un Word, como de las ocupaciones, yo creo, de hoy. No tiene Ya nombre. lo No sé. cerré. Ok. Qué extraño. Déjame ver, porque esto nunca me había pasado. Es que de un pronto a otro como que deja de compartir.
Vamos a ver. Parece como que alguien más está compartiendo. Sí, parece que alguien más está compartiendo. Vamos a ver, le dije compartir pantalla, a ver si ahora sí me deja. De hecho, sí, Ya. se ve la presentación. Nada más es Sí, darle ahí. Ajá, listo. Ok. Vamos a ver aquí un momentito. Se te esperen activó un la segunda momentito. pantalla. Sí, ya, ahora sí. Ahí. Ok. Bien. Hablaba de pérdida de confianza, reacciones emocionales intensas, cuando hay errores graves o decisiones precipitadas, o cuando hay una exposición pública negativa. A veces la gente que está en crisis busca de alguna forma que haya una especie de exposición pública de algo porque sienten que necesitan algún tipo algún tipo de censura, o muchas veces es un pedido de auxilio, ayúdenme, no saben cómo pedirlo y llegan a esto. Ok, alertas aquí. Hay riesgo organizacional o físico. Hay interrupción de operaciones o afectación en las conductas normales de las personas y también de la institución en sí. Hay expresiones de querer desaparecer y las personas no tomamos lo suficientemente en serio. Todavía mucha gente piensa en el mito de que la gente que se quiere matar no lo dice. Bueno, es mentira, sí lo dice. O a veces las expresiones de querer desaparecer más bien están disfrazadas. Me acuerdo de una muchacha que una vez me comenzó a contar que vivía sola con su hija nada más, porque se había separado hace poco, y estaba pensando en darle la hija al papá para que la cuidara. Y eso me alertó montones porque yo decía, bueno, suena como quien dice que le voy a dar una cosa, un objeto a una persona. Y estamos hablando aquí de otra persona. Entonces, pues no deja de ser preocupante este tipo de expresiones, ¿verdad? Cuando hay conductas autodestructivas. Muchas veces las conductas autodestructivas se manifiestan de formas muy interesantes, porque es a veces como un quererse matar a poquitos, digo yo, como en capítulos. A veces vemos que una persona come y come y come y se engorda y se engorda y se engorda prácticamente hasta matarse. A veces vemos que una persona toma prácticamente hasta matarse y que ese fin lo va construyendo durante mucho tiempo de comer, mucho tiempo de estar tomando. A veces la gente que tanto, que tanto admiramos, porque resulta que brincaron en una moto o se tiraron de tal lugar o hicieron tal acrobacia. Bueno, a veces esconde conductas sumamente autodestructivas. Cuando hay desconexión de la realidad, cuando hay negación, ayuda o contacto, también es posible. Le voy a dar regálame un momentito nada más para ver para arreglar esto aquí, a ver si ahora sí puedo. Un momento. Chispas del oficio es esto. Vamos a ver. Ok, ¿se ve? Sí, Alita. Ok, Karen, perfecto, adelante. Me decís cuando hay que correr las. Perfecto. Bueno, continuando un poco con lo que venía mencionando Alan, ¿verdad? Cuando trabajamos y que aquí todos trabajamos, ¿verdad? Con personas, estamos expuestos, ¿verdad? A atender situaciones o a estar en un momento, en una situación donde pudiesen haber situaciones de crisis y que nosotros como funcionarios, como colaboradores, ¿verdad? Debemos contar con las herramientas mínimas para poder intervenir en esa situación de la mejor manera, ¿verdad? O poder apoyar al compañero de la mejor forma. Para introducir un poquitito el tema
concretamente de crisis, tenemos aquí algunas afirmaciones, ¿verdad? Y me gustaría ir leyendo y si alguno quisiera desbloquear su micrófono y decir, bueno, ¿es una crisis o no me suena que es una crisis? Porque hay dos que son crisis y hay otras dos que no. Entonces vamos a leer la primera. Un colaborador ha presentado un episodio o colapso emocional y requiere atención urgente. ¿Consideran ustedes que eso es una crisis o no es una crisis? No sé si alguno Sí, quisiera. sí, es una Sí, es una crisis. Ok, También coincido, sí. ok. Entonces vemos que en general los compañeros, ¿verdad? Piensan que esto es una crisis. La segunda afirmación, han surgido problemas de comunicación que están generando tensiones y malentendidos en el equipo de trabajo. ¿Consideran ustedes que eso es una crisis o no es una crisis? Considero Para que mí no. no es una crisis. No, No. Para mí yo creo que tampoco, no. no. Muy bien. Vamos a la tercera afirmación. Algunos colaboradores muestran signos de agotamiento, pero logran realizar funciones sin problema. ¿Eso es una crisis o no es una crisis? Sí es No, crisis no es porque una puede crisis. detonarse en cualquier momento, sí, yo sí. Ok, Yo algunos pensaría dicen que que no. no. Mm, ok, ahí vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Ok. Un compañero ha manifestado a otro que tiene intenciones de autolesionarse. El funcionario estima que se requiere atención inmediata. ¿Esto es una crisis o no lo es? Sí, es una Sí, Sí, crisis. es una Para mí crisis. sí Sí, es es una una crisis. crisis. Ok, Sí, bueno, vamos claro. a ver entonces que estas afirmaciones que hemos visto, ¿verdad? Tienen que ver con algo que nos vamos a encontrar en el concepto propiamente dado de lo que es una crisis. Dice que una crisis es un estado de emergencia, es un estado, ¿verdad? En donde se debe intervenir ya. Es un estado en el que la persona o grupo, porque también pueden haber situaciones a nivel de grupo, ¿verdad? Se encuentra en un estado de desorganización o de riesgo. ¿Qué significa desorganización? Que en ese momento, por la situación que se está presentando de emergencia, no logro, ¿verdad?, actuar, no logro establecer ideas para priorizar acciones, ¿verdad? Estoy totalmente desorganizado en ese sentido. Y además me encuentro que también la crisis, perdón, es una amenaza a las estructuras básicas, a cómo funciona, ¿verdad? Alguna situación. Es una amenaza a las estructuras básicas, a los valores y a las normas de un sistema y se caracteriza por su urgencia en el tiempo. Entonces, una particularidad muy importante para nosotros valorar si es una crisis o no es justamente esto del tiempo y del riesgo, ¿verdad? Nos hemos encontrado a nivel teórico también que existen diferentes tipos de crisis y de las que queremos compartirles el día de hoy existen crisis a nivel de desarrollo, ¿verdad? Que son aquellas que están asociadas principalmente a etapas de crecimiento, ¿verdad? Ya sea que, por ejemplo, venimos surgiendo de la niñez a la adolescencia, ahí pasan cosas, ¿verdad? En nuestro desarrollo como seres humanos, como individuos, que generan una crisis, pero es una crisis propiamente del desarrollo. También hablamos de crisis en el desarrollo cuando vemos que hay una interferencia en tareas del crecimiento, ¿verdad? Que no se pueden desarrollar por una u otra razón. Posteriormente también tenemos las crisis circunstanciales, que las crisis circunstanciales son aquellas que son inesperadas, ¿verdad? Que son aquellas que vienen, se dan por medio de un evento que es fortuito, ¿verdad? Que no se espera, que es accidental. Y en estas crisis circunstanciales, ¿verdad? Generalmente está apoyado en algún factor ambiental, algo que del contexto, ¿verdad? Y finalmente lo que son crisis psicológicas en el trabajo, que esta se refiere al desequilibrio emocional y mental que afecta a una persona como consecuencia de los factores relacionados con su entorno de trabajo, con aspectos, como decía Alan anteriormente, que pueden estar surgiendo en la dinámica laboral, que pueden afectar o detonar ese desequilibrio emocional y mental. Por ejemplo, conflictos interpersonales, faltas de reconocimiento, entre otros. Quizá, perdona Karen que meta un poco el caballo. Adelante, Es Alan. algo muy interesante cuando se va a pensionar una persona. Generalmente nosotros pensamos que pensionarse se reduce a una fiesta de despedida, generalmente con mariachis,
y regalar un ramo de flores a las compañeras que se van a pensionar, etcétera, cosas así por el estilo. Pero también eso implica, o sea, piénsenlo ustedes. Nosotros siempre nos quejamos de que, qué pereza tener que levantarse temprano. Ok, pensemos, mañana ustedes no tienen que levantarse temprano nunca más. Y ustedes pueden decir, uy, sí, qué rico. Y les aseguro que muy posiblemente lo disfruten 1 o 2 semanas. Y después van a rebotar contra las paredes. Entonces, para que ustedes se den cuenta que muchas crisis tienen que ver con el momento vital que vamos a vivir. Nosotros vemos a un estudiante adolescente y lo vemos siempre con un abrigo y con capucha y todo. Y puede ser que el chico no presente más depresión que el hecho de verse así, pero estamos hablando de que por ahí hay un duelo que es lo que se está moviendo ahí. Perdón, Karen, continúa. Gracias, Alita, más bien por el insumo. Entonces, bueno, parte de lo que es importante que sepamos como funcionarios, ¿verdad? Y colaboradores es que hay situaciones que pueden o que responden propiamente a una crisis y hay situaciones que podemos enfrentar en nuestro espacio de trabajo que más bien corresponde a un conflicto de índole laboral, ¿verdad? Y que era parte de la diferenciación que encontrábamos en las afirmaciones anteriores. Como les decía, algunas de estas, dos de estas eran crisis y otra nos hablaba más bien de conflictos laborales, ¿verdad? O de situaciones que pudieran entenderse de esa manera. Entonces, ¿qué es la diferencia entre crisis y conflicto? Las crisis, ¿verdad? Deben ser atendidas con urgencia. ¿Por qué? Porque hay algo que está emergiendo, hay una situación que está surgiendo en ese momento que está poniendo en riesgo el estado, ¿verdad? De la persona o del grupo o de inclusive la institución, ¿verdad? Dependiendo de la situación de crisis que esté surgiendo. Y esto, al mismo tiempo, produce un riesgo para la persona o las personas que están allí y por ende requiere un accionar, ¿verdad? Diligente, pronto. Además que la crisis requiere, digamos, el manejo apropiado para minimizar los daños ocasionados, porque cuando hablamos de crisis también, ¿verdad? Nos topamos con esa particularidad, ¿verdad? Que puede generar cambios, que puede generar situaciones o daños a las personas que en ella participan. No digo que el conflicto no. El conflicto igualmente puede generar situaciones, ¿verdad? Que puedan ser perjudiciales para el entorno, para el clima laboral, qué sé yo, ¿verdad? Pero el conflicto, digamos, sí nos permite, por medio de la negociación y el diálogo, poder llegar a acuerdos. Los conflictos básicamente es, ¿verdad? Cuando hay una diferencia en intereses o cuando hay desacuerdos, que también es algo muy humano, ¿verdad? No, nos cuesta ponernos de acuerdo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre estos dos aspectos. Adelante, Alita. Sí. ¿Qué ejemplos comunes podemos ver en el MEP? ¿Verdad? De acuerdo también a nuestra experiencia. Por ejemplo, cambios abruptos en la administración, cuando los compañeros que trabajan en instituciones o centros educativos, ¿verdad? Tienen cambios en jefaturas, cambios de compañeros, ¿verdad? Que se va la compañera porque también licencia de maternidad, viene otra, debemos ajustarnos a nuevas formas de trabajar de otra persona, cambios en lineamientos, ¿verdad? Por ejemplo, casos de violencia o de acoso en diferentes direcciones, ¿verdad? Vertical, horizontal. También problemas de salud mental en el equipo. Recuerde que somos personas integrales, entonces como personas integrales, ¿verdad? También hay elementos que pueden ser perjudiciales, situaciones vitales como lo vimos antes o situaciones, crisis eventuales que surgen que pueden afectarnos. Además, también tenemos acusaciones o denuncias por parte de la comunidad educativa. En esa línea, ¿verdad? Eso es algo del día a día que hemos observado, ¿verdad? Que sucede, ¿verdad? En los centros educativos o en las diferentes dependencias del ministerio. Emergencias institucionales como desastres naturales o amenazas en esta línea. ¿Qué factores pueden agravar o pueden mitigar una crisis? Bueno, de acuerdo a las valoraciones que hemos realizado ¿verdad? Y que hemos conversado incluso Alan y yo, vemos, por ejemplo, que hay factores como las sobrecargas laborales pueden afectar o, ¿verdad? Incentivar una crisis o pueden mitigarla. Situaciones personales, ¿verdad? Que aunque no son
parte del trabajo, son parte de la persona, ¿verdad? Que como les decía, en un sentido integral, la persona no es que puede dejar los problemas, ¿verdad? Del portón para afuera, aunque muchas veces se estila decir eso, ¿verdad? Y somos seres integrales, entonces no siempre, por ejemplo, si mi mamá tiene un problema de salud delicado, no es como yo decirle al compañero, vea, usted su problema familiar allá del portón para afuera, y sabemos que no, sabemos que muy posiblemente esa persona, ¿verdad? Va a estar pensando en que su mamá está enferma, su hijo está enfermo, entonces no podemos como obviar esas situaciones personales que también repercuten, ¿verdad? O agrava una crisis. Comunicación, ya sea una comunicación deficiente, donde no estoy dando indicaciones claras, donde quedan espacios a interpretación, ¿verdad? De cada persona, donde no tengo clara mis compromisos, ¿verdad? Como funcionario. Eso puede generar también una situación de crisis o agravar la crisis. En cambio, hemos encontrado que, por ejemplo, si tenemos comunicación eficiente con el funcionario, eso puede ayudar a mitigar un poco la crisis, no que la elimina, pero sí que la mitiga, que sí que podemos, ¿verdad? Hacer tal vez que la persona pueda sentirse mejor, pueda sentirse escuchada, pueda sentirse valorada, y de ahí que podamos, ¿verdad?, canalizar de una forma distinta esa situación eventual que está generando la crisis. Además, nos hemos encontrado también que prácticas y hábitos pueden agravar o mitigar una crisis, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son patrones de alimentación o patrones en el sueño, falta de ejercicio, abuso de medicamentos, entre otros, pueden ser factores también que agravan una crisis. Por eso es tan importante, o ha sido tan importante, las diferentes actividades que han realizado los centros educativos en esta Semana del Bienestar, ¿verdad? Porque, retomando de nuevo que somos seres integrales, en la medida en que de verdad trabajemos todas esas dimensiones nuestras como seres humanos, vamos también a tener una mejor respuesta a nivel ocupacional. Adelante, Alan. Un comercial. Ahora que Karen está hablando de eso, porque es sumamente importante los hábitos que yo tenga y la desconexión que yo pueda tener, por ejemplo, o saber que no debo estar pendiente del correo aún fuera de mis horarios, porque eso más bien me va a estresar, etcétera, etcétera. En estos días, hace unos días, y se los digo porque hace Chiquillas, muy pocos alguien está días. llorando, yo estoy chavada. Ok. Échamelo. Hace unos días el Consejo de Ahora Salud estoy Ocupacional, diciendo. que es el ente rector en salud ocupacional, publicó una guía de pausas saludables. Estas son pausas que, a diferencia de las pausas activas, que lo que buscan es que no hayan lesiones a nivel musculoesquelético, las pausas saludables implican mucho más allá, lo que decía Karen, del ser humano de una forma integral, y va a incluir no solamente ejercicios, sino que incluye nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante que le echen un ojito a esa guía que está en la página de Salud Ocupacional. Perdón por el comercial. Adelante. Gracias, Alitan. Sí, parte de lo que nosotros como funcionarios y los compañeros que están en las comisiones o comités, ¿verdad?, que buscamos que en los centros educativos se experimenten o se lleven a cabo buenos procesos cuando hay crisis, ¿verdad? Parte de eso, el conocimiento básico, es este perfil CASIC, ¿verdad?, que nosotros hacemos de una persona que puede estar ahí en una situación de crisis. ¿Qué vamos a observar entonces cuando estamos ante una persona, ¿verdad?, que la vemos desbordada por alguna situación ocurrida, algún problema, alguna situación que sucedió, ¿verdad? Emergente allí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que podemos ver, ¿verdad? Bueno, parte de eso, digamos, es, por ejemplo, hacer la valoración del perfil CASIC, que el CASIC lo que busca es hacer una valoración integral, ¿verdad?, de las conductas o ciertos elementos de la persona que está en crisis. Por ejemplo, la C que tenemos en la franjita naranja significa conducta,
y ahí lo que vamos a nosotros ver cuando estamos atendiendo o estamos abordando una situación de crisis, vamos a observar los hábitos y el comportamiento que es observable, por ejemplo, si está pateando, si está la gritando, enfocarnos en esa parte conductual, ¿verdad? La evasión. Noah. Disculpe, compañera, hay alguien por ahí que desde hace rato tiene el micrófono encendido e interrumpe demasiado su exposición. Solicitarle a esa compañera que por favor revise y desactive el micrófono. Sí, bueno, agradecerles a todos los funcionarios que están acompañándonos, poder silenciar los micrófonos. Disculpe, qué pena, vea, alguna persona me está silenciando el micrófono. Le agradezco, por favor, no, ¿verdad? No volverlo a hacer para poder continuar con la presentación. Y el micrófono. Bueno, les decía, ¿verdad? Que entonces, en la franjita C tenemos todo lo que se refiere a la conducta propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a evaluar como funcionarios? Si aquel compañero está evadiendo la situación, está gritando, tiene conductas agresivas, tira, golpea, ¿verdad? Posteriormente, una vez que ya tengamos un enfoque en lo que la persona realiza, vamos a ver en la parte afectiva. ¿Qué se ve? ¿Se le ve tristeza? ¿Se ve ansioso? ¿Se ve preocupación? ¿O más bien hay culpa, hay enojo? ¿Verdad? Como para esto nos va a ir permitiendo trazar también estrategias, ¿verdad? Para poder abordar un poquito la situación, ver si requiere algo, ¿verdad? Un manejo más profundo de la situación. La parte somática examina el impacto de la crisis en el cuerpo, por ejemplo, si la persona está temblando, está sudando, si nos refiere problemas estomacales o un dolor de cabeza intenso. En cuanto al aspecto interpersonal, también las personas en una crisis, como lo decía Alan anteriormente, también tiene cambios drásticos, ¿verdad? En la forma de relacionarse a nivel interpersonal. Entonces podemos ver, por ejemplo, que cambian patrones de relaciones con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, que nos ponen ahí en esa alerta que decía Alan anteriormente. Vemos al compañero más aislado de los demás compañeros, ¿verdad? A nivel cognitivo también, que podemos valorar, por ejemplo, se observan cambios en procesos mentales como la memoria y el manejo de información. Entonces, un compañero que estando en una situación de crisis tiene olvidos recurrentes, ya no tiene el nivel, ¿verdad?, de funcionamiento que otros, o que usualmente tenía, ¿verdad?, en otras ocasiones. Pensamientos distorsionados o pensamiento de túnel, ¿verdad? Que es que me concentro solo en la situación de la crisis y creo que todo se ve oscuro y que no hay salida. Ese tipo de valoraciones nosotros las podemos hacer y nos arrojan información muy importante acerca de la crisis que está pasando ese compañero o compañera o esa persona que estamos atendiendo en el centro educativo, ¿verdad? Alita. Alitan. Está silenciado para aquello. Sí. Perdón, sí, ya lo estaba. Es que antes cuando silenciaron, me silenciaron a mí. Ahora tengo que devolverme otra vez a poner la presentación. Ajá. Ahí ve la presentación, ¿sí? Sí. Alitan, nada más para, bueno, comentarles a todos ellos. Cuando tenemos el perfil CASI, que esto nos va a ayudar a hacer una valoración de un caso que ya van a ver con Alan, cómo se pone en práctica, porque eso, ¿verdad? Tal vez se ve así como difícil tal vez de realizar en el momento, porque es algo que uno hace en 5 minutos, ¿verdad? O sea, no es como que me voy a tener ahí a escribir, sino es una valoración que se hace
máxime si está en peligro la seguridad de algún grupo de personas o de una persona. Entonces, eso tal vez va a quedar más claro en el siguiente caso que Alan les va a presentar. Sí, quizá Con para que permiso, no sé si soy solo yo la que no veo la presentación. no ve la presentación. No, ¿vos la ves, Yo Karen? no la veo, solo lo veo a usted. Me vean a mí. Alitan sí, Yo sí sí se ve. yo sí la veo. La que dice perfil casi, ahora ya Sí, no. sí se ve. Estaba perfil Ay, que casi. habrá que poner Yo porque sí no, la yo vi. veo los perfiles nada más. Y ahora sí, Ya se ve. gracias. Ok, vamos a... Chispas del oficio, chicos y chicas. Ustedes saben que con todo este asunto de la tecnología, pues a veces nos vemos enfrentados a ese tipo de problemas, pero ya por dicha lo pudimos resolver. Bien, que con esto del perfil CASIC hay que tener en claro algo, o sea, no hay que ser psicólogo, no hay que ser orientador, no hay que ser profesional en salud mental, hay que ser persona, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, esto es como una vez yo entré a un mall, aprovechando que hay compañeros del comité de riesgos, una vez entré a un mall y decía, en caso de emergencia, siga las indicaciones. Y lo que existía ahí era, detrás de un vidrio, que yo asumí que uno tenía que quebrar el vidrio, era un folleto como de 25 páginas. Y yo me ponía a pensar, o sea, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea que en medio de un terremoto o de un incendio o de tantas cosas que pueden pasar, yo voy a decir, suave, 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 estoy leyendo? No, eso no va a pasar así. ¿Ok? Uno actúa y es por eso que se hacen los simulacros. Los simulacros lo que buscan es automatizar las respuestas para que uno no esté pensando en un montón de cosas. Bueno, igual pasa con el perfil CASIC. Aquí se trata de ser humano, ¿ok? Y de que pensemos cómo puede traducirse todo esto en una conversación de un ser humano. Cuando yo hablo de evaluar la conducta de un ser humano, mira, te veo cabizbajo, te veo preocupado, te ves enojado, estoy hablando de la parte afectiva, eh, este, o te veo inquieto, como que te mueves mucho, etcétera. Estoy hablando de la parte somática, etcétera, etcétera. Entonces, esto se trata de ser humano, precisamente, y de poder identificarnos y no de llevar un manual como llevar una lista de ir tachando. Ya pregunté por la C, la parte conductual, ya pregunté por la última C, que es la parte cognitiva. No, esto no funciona así. Y también tenemos que pensar que los seres humanos nos vamos a encontrar con necesidades primarias. Cuando ustedes estudiaron educación, y estoy seguro que esto sí lo vieron, porque esto en todos los cursos de educación se lo dan a la gente. La famosa pirámide de Maslow. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow es una pirámide que comienza desde necesidades básicas, que son como quien dice la base de la pirámide, a la necesidad de autorrealización, que es la punta de la pirámide. Y por ahí pasa por un montón de cosas. Bueno, si una persona no está pensando, o sea, si una persona no tiene satisfechas sus necesidades básicas, no va a estar pensando en una y mil cosas. Entonces, a veces cuando nosotros nos acercamos a una persona que está en crisis, lo primero que hay que ver es las necesidades básicas de esa persona. Yo se los cuento, es una experiencia. El terremoto de Cinchona, temblorcito leve, casi imperceptible, que se vino aquí el 8 de enero del año 2009. Y mató un montón de gente, sobre todo en las partes altas de Alajuela y demás. Yo tuve la oportunidad de ir a atender y me encontré con casos muy interesantes. Por ejemplo, un muchacho que le había caído un árbol encima de la casa, había matado a la hermana mientras estaba acostada en el sillón viendo televisión porque el árbol le cayó encima y todo. Y ese muchacho nos decía, bueno, ¿qué es lo primero que necesita? Y también esto te habla de parte del trabajo de los albergues.
porque lo primero es satisfacer las necesidades básicas. Entonces, muchas veces en una crisis, lo primero es velar porque se satisfagan necesidades básicas. Ahora, hay un caso específico que es un caso que construimos un poco ligado a toda nuestra experiencia en el MEP, porque muchas veces la gente se queja con nosotros, no siempre somos nosotros los que tenemos que ver esa queja, pero la queja muchas veces el primer lugar que llega es a nosotros. Es muy interesante que hay gente que se siente más cercano en algún momento a salud ocupacional que a sus propias jefaturas, ¿verdad? Dice, en una institución educativa del MEP, durante el segundo trimestre del curso lectivo, la dirección anuncia una serie de actividades institucionales. Hay ferias, convivios, capacitaciones, evaluaciones diagnósticas y visitas de supervisión. Todo esto se comunica en una sola reunión sin planificación previa ni consulta con el personal docente. ¿Les suena parecido? ¿Alguien se puede identificar? ¿Ha pasado situaciones parecidas? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Los docentes que ya enfrentaban una carga laboral considerable se ven obligados a reorganizar sus clases, preparar materiales adicionales y asistir a reuniones fuera del horario regular. La presión aumenta y el ambiente laboral comienza a deteriorarse. Hay quejas constantes, ausencia por estrés y una sensación generalizada de desbordamiento. Aquí comenzamos a ver algo, que la crisis puede ser institucional también. ¿Okay? La crisis se caracteriza por no saber qué hacer. Díganme ustedes si se puede identificar a nivel institucional con esto. Una docente, vamos a llamarle Laura. Si hay alguna Laura en el público, sepan que no me refiero a ustedes. Es un nombre simplemente. Comienza a experimentar síntomas de agotamiento, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Aunque no lo expresa abiertamente, su rendimiento baja y se aleja de los compañeros. El equipo docente también se fragmenta. Algunos intentan cumplir con todo, otros se resisten y otros simplemente se desconectan emocionalmente. ¿Ok? La actitud me vale. La dirección, al notar el malestar, intenta justificar las decisiones como parte del compromiso institucional. La famosa frase de tenemos que ponernos la camiseta, sin reconocer el impacto que se ha tenido en el personal. Lo que comenzó como una agenda activa se convierte en una crisis organizacional con componentes psicosociales. ¿Ok? Vamos a ver desde un punto de vista de la crisis cómo podríamos trabajar esto. Se identifica que la crisis tiene origen en la falta de planificación y comunicación. Vamos a ver el perfil CASIC de Laura. En la parte cognitiva tiene pensamientos de incapacidad y tiene saturación mental. En la parte afectiva, ansiedad, frustración, tristeza. En la parte somática tiene insomnio, fatiga crónica. En la parte interpersonal, aislamiento, evasión de conversaciones. En la parte conductual, baja participación, errores en tareas. Díganme, ¿necesitaría alguien ser psicólogo para darse cuenta de todo esto? No, basta con convivir con Laura día a día. ¿Ok? Contención emocional, se realiza una sesión de escucha activa con Laura y otros docentes, se valida el impacto emocional y se reconoce el esfuerzo realizado. Eso es algo importante, porque cuando hay una crisis así, una de las cosas que se sienten es que uno lo que ha hecho no sirve para nada. Acción inmediata, la dirección reorganiza el calendario institucional, priorizando las actividades esenciales y elimina aquellas que no son urgentes. Vean ustedes que hay también una intervención institucional de esto. El seguimiento, se implementan pausas activas, espacios de diálogo mensual y se ofrece acompañamiento psicológico, que eso sí, tiene que hacerlo ya un profesional y demás. Puede ser por la caja o puede ser dentro de la misma institución o como con los recursos que se cuenten, porque en todas las instituciones se cuentan con recursos diferentes. Algunos tienen una cosa, otros no tienen otra. ¿Ok? Les pregunto a ustedes, ¿qué señales, por favor, qué señales tempranas podrían haberse detectado para evitar que esta situación se convirtiera en una crisis laboral? Es decir, ¿qué podemos hacer para que la sangre no llegue al río? Les escucho. ¿Qué señales tempranas podrían haberse detectado para evitar que esta situación se convierta en una crisis laboral?
¿Alguien que quiera abrir el micrófono y decirnos? Acudir a control con especialistas para poder prevenir una crisis, incluso el síndrome de burnout, de ideas suicidas, de agotamiento, por ejemplo, en psicología, en salud mental o si fuese necesario, incluso en psiquiatría. Exactamente, me parece muy importante el hecho de poder buscar ayuda antes de que esto, que la sangre llegue al río, como yo les decía, y que se convierta en algo que hay que ver en el momento y que hay que ver por compañeros, porque Laura básicamente se está volviendo loca y necesita acompañamiento. Escucho, ¿sí? Tal vez aprender a escuchar un poquito y identificar en los compañeros algunos, no sé, señales que ellas presentan, acercarse a ellas y tratar de conversar y de llegar a un consenso de que tiene que buscar una ayuda profesional, ¿verdad? Porque bien, uno puede estar ahí, pero no puede darle la ayuda que ella realmente necesita. Eso me parece muy, pero muy importante. Muchas veces nosotros optamos por aislarnos afectivamente. Y aquí nosotros llegamos y no vemos nada. Les cuento una experiencia. Yo conozco una persona en una institución de este país, que esta persona tiene un ojo clínico, es un lince para darse cuenta cuando un estudiante tiene alguna situación o tiene problemas. Y le sale de natural. Lo más simpático es que esta persona no es la orientadora de la institución, entonces pues pasa llevándole casos a la orientadora. Yo imagino que ya la orientadora lo ve y le da un colapso cada vez que lo ve, porque siempre le lleva algún caso. Y esta persona se da cuenta de todo lo que pasa con los chicos. Y usted le pregunta, y yo lo he hecho, ¿cómo te diste cuenta? Y me dice, es que vieras que yo siempre veo que llega y, digamos, estuvo unos días que pasaba comprando cosas en la soda y todo, y de un pronto a otro dejó de comprar cosas en la soda y llega el recreo y nada más veo que se sienta por allá. Y esta persona, aunque capta todo de los estudiantes, no capta nada de los compañeros. Y eso es muy interesante. Y yo también me pregunté por qué no captaba nada de los compañeros. Bueno, porque a su vez se aísla tanto y lo he hecho como un mecanismo de defensa, como si yo no me involucro, voy a estar mejor. Se aísla tanto, 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 tanto que no capta a sus compañeros. Y yo lo que digo, bueno, es, ¿y qué pasa si el compañero está enfermo? ¿Qué pasa si tiene un problema? ¿Qué pasa si tiene una deuda? ¿Qué pasa si tiene una enfermedad? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia un día que llegó y me dijo, es que vieras que tal persona está haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces comenzamos a hablar y yo le digo, bueno, y pensá, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué sabes de la vida de esa persona? Y ya, no se habló más. Y al día siguiente llegó y me contó, es que ya me enteré. Me hizo mucha gracia porque llegó y me contó como que me cuenta un chisme. Me dice, ya me enteré. Esa persona, fíjate que tienen que operar a la hija, porque la hija aparentemente tiene un tumor en la cabecita y la tienen que operar y todo. Entonces él me hizo mucha gracia porque él mismo me dijo, claro, con razón está así. Si ese pobre debe estar con un estrés, entonces lo que decía la compañera es muy importante. A veces ver más allá, pensar que hay que humanizar a las personas que tenemos a la par de nosotros, que no simplemente son simplemente docentes y un código y un nombramiento que pasa y ya. No, que es gente que la que está ahí y gente que pasa por cosas buenas y por cosas malas. Karen se dio a la tarea de revisar un poco los canales de apoyo, que como mencionaba la primera compañera, es muy importante que nosotros sepamos buscar apoyo y que a veces digamos, yo no puedo con esto, ¿ok? Porque a nosotros se nos ha hecho pensar que no poder con algo es una señal de debilidad. Y no, a veces identificarlo es ser valientes también y decir no puedo con alguna cosa. Entonces, Karen, no sé si querías referirte a esto.
Gracias, Alitan. Sí, bueno, como parte de las herramientas y recursos que hemos encontrado disponibles para poder brindar, ¿verdad? A los compañeros que pasan o atraviesan una crisis o que, ¿verdad? En nuestros centros de trabajo vemos que detonan episodios así, ¿verdad? Entonces hemos encontrado los siguientes apoyos institucionales, como a nivel administrativo, colaboración por parte de jefaturas inmediatas, supervisiones y autoridades que puedan acompañarle en el proceso. También asuntos disciplinarios, ya propiamente cuando se trate de alguna situación de acoso laboral. El reglamento nos refiere, ¿verdad?, qué procedimiento tenemos que seguir, cómo presentar una denuncia, que creo que Alan ahorita va a referirse un poquito a este tema. Asimismo, como compañeros de trabajo, ¿verdad?, y compañeras, tenemos recursos ahí disponibles. La Contraloría de Servicios también puede ser un recurso disponible para, ¿verdad?, para brindarnos cierta colaboración cuando requerimos respuestas en ciertas áreas. Y como recursos externos, el Colegio Profesional de Psicología en esos teléfonos, ¿verdad?, que puede brindarles apoyo, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, también el mismo 911 y los servicios de salud en su comunidad de EBAIS, clínicas y hospitales. Además sé que, bueno, a diferentes regionales o en diferentes zonas del país, por ejemplo, instituciones educativas universitarias tienen atenciones psicológicas a un bajo costo, ¿verdad? Y que es importante usar estos recursos, ¿verdad? Adelante, Alan. Es muy importante que nosotros sepamos pedir ayuda y que no se vale quitarse el tiro y decir que lo atiende otra persona, que lo atiende otra persona, que lo atiende otra persona. Porque a veces hay algo muy importante aquí y son las redes de apoyo. Las redes de apoyo es cuando yo siento que hay otras personas que pueden estar interesadas en mi vida de alguna forma. Muchas veces, vean, yo me he encontrado con gente que ha logrado salvar su vida por algo muy simple. No estoy diciendo que un compañero o compañera le tenga que dar terapia. No, no son profesionales en eso y no están llamados a eso. Pero alguien puede ser lo suficientemente humano para decirle, mira, estás mal, deberías de buscar ayuda, te voy a acompañar a tal lugar o te recomiendo tal cosa, te recomiendo que hagas tal cosa, te recomiendo que hagas otra y que sepamos compartir, sobre todo porque muchas personas hemos pasado por cosas similares. Si nosotros nos ponemos a ver, a mí me hace gracia cuando una persona dice que cuando una persona tiene un problema del túnel carpal, estoy hablando solo del túnel carpal, de algo físico netamente, y la persona resulta que te das cuenta que en la institución han habido 2 o 3 personas más que han tenido problemas del túnel carpal y la persona no sabe qué hacer porque nunca existe la comunicación de qué hiciste vos. Entonces, a veces un poco la resiliencia que podamos tener, cómo podamos llegar a otra persona, a veces es importante. Yo les hablaba del asunto de las pausas saludables. También no sé si ustedes recuerdan una circular que se pasó por prensa sobre que ahora las pausas activas estaban permitidas a nivel por el ministro para que se pusieran en la programación que se hacía, en la planificación que se hacía de las lecciones y demás, se pusieran pausas activas. Bueno, junto con ese, y lo volví a poner aquí porque quiero rescatar este aspecto y también está en la página de salud ocupacional. Está esta guía que fue un trabajo interdisciplinario que esperamos que ahora sea enriquecido junto con el de pausas saludables que publicó el Consejo hace poco, que se llama Orientaciones para fomentar el bienestar laboral en personas trabajadoras del Ministerio de Educación. Porque eso te habla mucho del autocuidado. Nosotros hemos pensado que quien sale tarde, quien se sacrifica, quien no duerme, quien hace un mejor trabajo, no necesariamente está haciendo un mejor trabajo. Tampoco estamos hablando del presentismo, simplemente de presentarse y estar ahí y marcar. No, tampoco se trata de eso. Se trata de administrar nuestro tiempo y se trata sobre todo de darnos un tiempo a nosotros. Y que tengamos aspectos de relajación,
con cosas, vean, lo que a ustedes los relaje. Cuando se habla de relajación, la gente siempre se imagina meditaciones y ese tipo de cosas. No, no necesariamente. Si usted lo relaja eso, perfecto. Pero puede ser que a usted lo relaje bailar. Puede ser que a usted lo relaje hacer zumba, o hacer ejercicio, o correr, o ver televisión, o leerse un libro, o tomar café, o comerse algo, qué sé yo, o tomarse un tiempo para usted, o ir al cine, o ver una película. Tantas cosas. Lo importante es buscar un espacio para uno donde uno se pueda relajar, hacer ejercicio, y ya esta parte, sí se lo digo como profesional en salud mental, es una de las primeras cosas que nosotros preguntamos, porque eso nos dice un poco de lo que invierte energía la persona y qué tanto tiene, ¿verdad? La parte de la nutrición, la gente que dice, es que yo no como por estar, yo me cuestiono lo que significa ese sacrificio, si es sacrificio o es más patológico que otra cosa. Hábitos saludables, las pausas activas que yo les decía que podemos hacer, que no se necesitan. Yo creo que las pausas activas son maravillosas porque nosotros no necesitamos un espacio específico para hacer pausas activas, no necesitamos equipo para hacer pausas activas, no necesitamos ropa para hacer pausas activas, y a decir verdad, las pausas activas durante mucho tiempo nosotros las hemos hecho, y a mí me hace gracia en la oficina porque a veces estamos todos sentados en los cubículos y de un pronto a otro, sin que nadie lo diga, alguien llega y se pone a hablar y de un pronto a otro todo el mundo se involucra y como que se sale del rol que están haciendo y ¡pum! Al rato regresan también sin ninguna orden. Bueno, esa fue una pausa activa, solamente que las pausas activas son una cuestión pues más estructurada, en el sentido de que si yo agarro 5 minutos para mí, se hacen varias veces al día cuando uno lo necesite, o a veces se recomienda cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la persona. El derecho a la desconexión, cuando yo dejo de estar pendiente de lo que pase, es muy peligroso. Yo sé que le mandan a uno mensajes generalmente por WhatsApp que dice, yo sé que ya usted salió, pero eso es muy peligroso porque a veces puede implicar algo que se convierte en crónico, por decirlo de alguna forma, que se convierte en costumbre. Quiero que veamos ahora un video al respecto. Karen, si no se oye, me decís, porfa, porque estoy batallando con esto. Vamos a pasarlo. Las exigencias de la vida actual nos empujan más y más a concentrarnos en el trabajo, en el rendimiento, en el éxito y en ganar. Pero el costo ha sido perder contacto con la familia, los seres queridos, los amigos y hasta con nosotros mismos. Gracias a la ciencia sabemos que desde que uno nace, e incluso desde antes, las relaciones afectivas son fundamentales para desarrollarnos. Nuestros vínculos con las personas que nos cuidaron en la primera infancia tienen un impacto importante en cómo nos formamos como personas y también en nuestras futuras capacidades para enfrentar la vida y relacionarnos con los demás. Al crecer, tenemos 2 tareas importantísimas. Por un lado, formarnos y reconocernos como personas únicas para así diferenciarnos y definirnos con respecto a los otros, saber quiénes somos. Por otro lado, nuestra condición humana nos lleva a necesitar permanentemente de otras personas, a conectarnos, a querer y a dejarnos querer. Para que nuestra mente y cerebro se desarrollen, necesitamos entonces de los otros, una red de afectos que nos sostenga durante la vida. Tal como los elementos de la naturaleza se mantienen en equilibrio unos con otros gracias a los nexos que hay entre ellos. Las relaciones de afecto con otras personas son entonces fundamentales para nuestra vida, desde la primera infancia hasta la vejez. Y la ciencia ha mostrado que incluso llegan a ser el factor de protección más importante para nuestra salud física y mental. Por
ejemplo, sentirnos parte de un curso o de un grupo de trabajo, de un equipo deportivo o de una banda musical, entrar a un club o participar en actividades vecinales, una vida de pareja, de amistad, en familia o compartir con los niños y niñas previene que nos enfermemos o que caigamos en el desánimo o la ansiedad. Más aún, así como la conexión amorosa entre las personas es vital para cuidar la salud, la ciencia ha demostrado que nuestro bienestar depende también de que podamos prestar atención a las situaciones que experimentamos en el presente, que aprendamos a darnos cuenta de nuestras percepciones, pensamientos y emociones, que las aceptemos en un acto de amabilidad con nosotros mismos. Tener un propósito, saber qué queremos para nuestra vida, es clave para nuestra salud mental. Y si nos vinculamos con los otros en este camino, nuestra vida tiene un sentido más natural, más completo, y todos ganamos como personas. Cuidemos nuestra salud mental. Hagamos una pausa de tiempo en tiempo. Revisemos nuestros vínculos, nuestra necesidad de apoyo y afecto, y también la de los otros. Conectémonos con los demás y querámonos a nosotros mismos también. Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Un placer Buenas verte. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas 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 tardes. Saludos, buenas tardes.